Imagínate que sabemos que la Tierra va a desaparecer en 10 años y te dan a elegir entre subirte a un cohete e irte a colonizar Marte, con lo que dure el viaje y lo que sea que vayas a encontrarte ahí y ya nunca más puedes volver, o quedarte a vivir esos 10 años en la Tierra y vivir, bueno, más o menos como hasta ahora, hasta que caiga el meteorito y desaparezcas por completo tú, la Tierra y toda la humanidad. ¿Tú qué harías? Hola Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tú qué harías? Hola Chloe, hola Medianes. Es una buena pregunta, pero yo lo tengo claro. Yo me iría. Fíjate, a lo mejor no por mí, porque igual si vivo hasta los 51, pues podría ser suficiente. Pero pensar que a mis hijos los dejo, o sea, que se vayan ellos o que solo tengan 10 años para vivir me parece súper poco. Entonces, yo con solo la posibilidad de tener un futuro, yo la verdad es que me iría. Pues yo no. Yo en absoluto. Es gracioso, ¿eh? Porque hemos hecho esta pregunta a bastantes personas y la gente contesta cosas distintas por muchas razones, pero yo no me iría porque la idea solamente de vivir sin luz del sol que me dé en la cara, sin poder andar por la naturaleza, sin poder respirar fuera, ver una planta, para mí eso no es vida. O sea, me imagino la serie For All Mankind, que si no la habéis visto, la primera temporada está gratis en Apple TV, que es una distopía que dice qué pasaría si los rusos hubiesen conquistado la Luna, llegado a la Luna antes que los americanos, ¿no? Y entonces pues se les ve en la Luna, en Marte y tal. Y de verdad que yo creo que la vida sería así, y para vivir una vida así, nada, nanay de la China, no quiero. Eso me hace recordar a la peli de Marte, de Martian, que es súper buena y que os la recomendamos. La cuestión que plantea realmente esta pregunta es ¿qué es vivir una buena vida? ¿Qué vida merece la pena vivir? ¿Merece más la pena vivir una vida larga, pero quizás en una cápsula o recolectando patatas dentro de una carpa, como en Marte, The Martian? ¿O una vida que te dé el sol en la cara, pero con un tiempo limitado? Y realmente cuando lo piensas tenemos un tiempo limitado, ¿no? Y lo sabemos. Estadísticamente tenemos unas 4.000 semanas de vida, en España un poquito más, las mujeres 4.472 semanas de vida, que no es nada, no es nada. De hecho, he calculado, Ana, nuestras semanas de vida. Sí, yo estoy en mi semana 2.151 y tú estás en tu semana 2.145. Y bueno, da un poco de vértigo, ¿no? Sí. Qué miedo. Mira, abro paréntesis. Resulta que me he leído un libro, ahí te vas a morir, de física cuántica, que se llama El orden del tiempo. Así, por entender un poco esta cuestión de tiempo, ¿no? De Carlos Rovelli, que es un experto en gravedad cuántica de bucles. Olé. ¿Por qué me leo estas cosas? Pues no sé, pero me lo he leído y la verdad es que me ha merecido la pena y el libro es súper interesante. Entonces, antes de entrar en el tema concreto del episodio, yo es que tengo que contar una cosa que me he quedado loca. Claro, cuenta, amortiza la lectura de física cuántica. Pues mira, resulta que hay una cosa que se llama la ralentización del tiempo, según la cual el tiempo no pasa igual según donde estés. El tiempo pasa más rápido en la montaña que en el llano. Pero incluso un reloj encima de una mesa va más rápido que un reloj en el suelo. Es decir, dos amigos que se separan. Uno se va a vivir a la montaña y otro se queda en la llanura. Vuelven a encontrarse 30 años después. El de la llanura ha vivido menos y el de la montaña ha envejecido más porque ha vivido más. Todo esto está relacionado con la gravedad, pero ¿cómo te quedas? ¿Verdad? Te ha explotado el cerebro. Sí, a mí también. Supongo que hay gente que lo sabe, pero yo no lo sabía. Yo la verdad es que os recomiendo que os leáis este libro porque os va a hacer pensar sobre la percepción del tiempo desde un punto de vista así filosófico y también científico, y a mí me ha encantado. Así que, bueno, aquí cierro este paréntesis. Bueno, nos das pie a hablar del tema de hoy, porque hoy vamos a hablar precisamente de qué hacemos con nuestro tiempo. Como el tema abarca tanto, hemos decidido dividirlo en 2 episodios. Hoy hablaremos de libros que nos han cambiado nuestra perspectiva del tiempo y que nos han hecho ver que el tiempo que pensamos que tenemos no es el que tenemos de verdad. Vamos a hablar de descubrir qué queremos hacer con nuestro tiempo, cómo quitarnos la ansiedad que nos provoca estar andando detrás de la hora todo el rato, ¿no? Esa sensación de ¡ay, me ahogo! No me da la vida. Y también nos vamos a contar secretitos
Secretitos para liberar tiempo. Incluso Secretitos de vieja. secretitos de medianer, ¿eh? No, pero, por ejemplo, como un cambio de perspectiva del tiempo ha hecho, por ejemplo, que yo vaya al gimnasio. Entonces, eso es el primer episodio. En el siguiente episodio, dentro de 2 semanas, porque vamos a cumplir, ahondaremos en la parte más concreta de gestión del tiempo. Cómo compatibilizar, ¿no? Trabajo, ocio, familia, proyectos personales y lo que sea que quieres hacer con tu tiempo. ¿Cómo hace esa gente que dices, no sé cómo lo consigue? Y no es levantándose ni a las 5 de la mañana ni siendo millonitis. Así que, Ana, mete jingle. Bueno, yo quiero empezar hablando de otro libro. Fíjate, me he leído 2 libros. Madre mía. Porque es que no paro, ¿eh? Has dicho antes que teníamos, 4.000 semanas, 4.000 y pico si es en España y si eres mujer. Bueno, pero es que eso te lo he soplado yo, ¿eh? Luego has hecho tú el cálculo, nos has sacado ahí los 2.100 y pico. Bueno, pues hay un autor que se llama Oliver Barkeman que escribe un libro que se llama 4.000 semanas, gestión del tiempo para mortales. Y su tesis es pues que asumiendo que vas a vivir más o menos 80 años, que es lo que dura más o menos la vida, unas 4.000 semanas, da esa perspectiva de que es como absurdamente corto. Que en realidad es poco tiempo para hacer todo lo que queremos hacer. Que es que no es tiempo suficiente. Entonces, lo primero que tienes que asumir es que no vas a poder hacer todo lo que quieres. Pero que incluso aunque lo lograras, en realidad daría igual. Pues porque al final te mueres y el cosmos no te va a agradecer nada, porque es que eres una persona y un ser insignificante. Entonces, Al final siempre estamos con lo mismo, subiendo la moral. Sí, que no es una idea súper mega alegre, pero es liberadora, porque cuando dejas de enfocarte en todo el día estar con esa to-do list interminable de tareas, donde cada vez quieres meter más y todas son fundamentales para alcanzar el éxito en todas las facetas de tu vida, cosa que ya lo sabemos, pero hay que repetírselo, es imposible, pues quizá puedes enfocarte en usar tu tiempo en las cosas que disfrutas, simplemente por el mero hecho de que son divertidas para ti, sin ningún objetivo de productividad. El libro viene un poco a decir que echa por tierra todos estos superlibros de productividad. El autor además habla de que él ha sido el primer fan y aférrimo de la productividad y que ha caído en ese bucle y que ha escrito el libro porque ha querido salir de eso. Y dice, cuanto más optimizas el tiempo, más ansioso estás, más atareado estás, pero no más lleno. Incluso a lo mejor tiene una sensación más de vacío. Bueno, yo creo que la gente confunde estar ocupado con ser productivo. Estar ocupado es que no tienes tiempo de descanso, no paras, pero realmente no necesariamente progresas. Entonces puedes tener una vida muy llena, pero como dices tú, pero de cosas que no te llenan. Uh-huh. Estás muy ocupado, pero no eres productivo y por lo tanto eso cansa muchísimo. Sin embargo, ser productivo no es hacer mucho en el tiempo que tenemos asignado, ni siquiera es hacer más en menos tiempo. Ser productivo es crear en el tiempo que requiere la tarea para lograr ir de un punto A a un punto B, ¿no? Tardes lo que tardes. Y cuando lo hayas logrado, sientes una satisfacción enorme porque satisfaces esa necesidad de la pirámide de Maslow de crecer, ¿no? De progreso, de autorrealización. Entonces, al final del día, yo creo que te tienes que preguntar si has estado ocupado o has sido productivo. Creo que es una de las claves de la insatisfacción que tenemos con nuestro tiempo. Sí, una de las cosas que suele ocurrir es que el tiempo que tú crees que le vas a dedicar a algo siempre es más del que pensabas. En general, los proyectos tardan siempre más de lo esperado. Si vas a hacer una reforma en casa, siempre tienes que añadir mínimo un 50%. Si haces una gestión, mínimo la vas a tener que repetir o repetir, vamos. Bueno, estas son las gestiones que llamamos entre nosotras las gestiones boomerang, ¿no? Sí. Que tú lanzas la gestión, piensas que ya está y te vuelve. Te retorna, total. De hecho, bueno, Douglas Hofstadter, que es un científico cognitivo, dice que cualquier tarea que te dispongas a abordar te llevará siempre mucho más tiempo del que tenías pensado, o sea, está estudiado. Y él pues recomienda que tú preveas el doble del tiempo que necesites. Y entonces el Barkeman dice, bueno, sí, pero cuidado, que si siempre preveo que voy a dedicarle más tiempo, luego al final le dedico más tiempo del que había previsto y entonces es inacabable, ¿no? Claro, sumo el doble del tiempo y además voy a tardar ya al final el triple. Bueno, es la ley de Parkinson, ¿no? La ley de Parkinson, que es esta ley que dice que el trabajo se expande hasta llenar el tiempo disponible
para que se termine. Que si tú tienes 2 horas para hacer algo, lo haces en 2 horas. Y si tienes 5 horas para hacer algo, lo haces en 5 horas. Esta ley es muy graciosa porque la enunció no sé si era científico, un británico, un inglés, que estaba estudiando por qué si el Imperio Británico cada vez tenía menos poder, había cada vez más funcionarios, ¿no? Cada vez más. Y bueno, vio que, pues eso, que el trabajo, que se crea trabajo. Cada año se dio cuenta que aumentaban los funcionarios del 5 a 7%, independientemente de las variaciones en la cantidad de trabajo que debía hacerse. Sí, que aumenta, pero exponencialmente y siempre y nunca hay más trabajo, ¿no? Se genera, ¿no? Claro, entonces él ve esto, analiza esta situación y entonces enuncia las 3 leyes fundamentales que son: el trabajo se expande hasta llenar el tiempo de que se dispone para su realización. 2, que tiene algo que ver, los gastos aumentan hasta cubrir todos los ingresos. Que es algo que lo hemos hablado muchas veces. Da igual lo que ganes, que te lo vas a gastar. ¿Quieres ganar más? Perfecto, pero te lo vas a gastar. O tienes, tanto de ingresos, te lo vas a gastar. Sí. Y 3, el tiempo dedicado a cualquier tema de la agenda es inversamente proporcional a su importancia. Es decir, que cuanto menos importante sea algo, más tiempo le dedicas. Yo tengo que agregar aquí la cuarta. Cuanto más espacio tienes, más lo vas a llenar y más espacio vas a necesitar. Es lo mismo, claro, es la misma idea, ¿no? Sí. Entonces, bueno, para volver un poco a lo que decías, exacto, vas a tardar más en hacer lo que pensabas, pero diría, no pasa nada, ¿no? Por eso hay que quitarse cosas, lo vamos a ver ahora. Y no pasa nada porque ser productiva al final es crear de manera sostenida, no va de hacerlo muy rápido, va de lograr ir de un punto A a un punto B, tardes el tiempo que tardes. Yo tengo más leyes también, Leyes de cosecha propia. Leyes de cosecha propia, que es que el 30% de las cosas caen por sí solas. Bueno, esta ley me encanta. Esta es de un liberador. Es que además es verdad. Me ha encantado. Entonces, tú coges tu lista de tareas y ves que todo lo tienes que hacer. Todo lo tienes que hacer. Pues mi teoría revisada empíricamente es que al fin y al cabo, si no haces el 30% de las cosas que hay, no pasa nada. Caerán por sí solas si dejas que pase suficiente tiempo, caerán por sí solas o se arreglarán. ¿Que tienes que limpiar la casa? Por sí pues solas. No la limpies, porque total, que más da mañana vas a tener que limpiar otra vez, un poco más de mugre, pero ¿qué más? No, pero en el día a día se van acumulando. Pero va mucho también con los emails, ¿no? Los emails que tengo que responder, ¿no? Todas estas cosas es una buena manera de diferenciar lo que es de estar ocupado y ser productivo. Y hay un colateral a esta ley, ¿no? Que es que cuando alguien te pide algo que requiera un tiempo para ti, cierto tiempo de dedicación, pídele algo a su vez que tenga que hacer un esfuerzo para que tú puedas completar lo que te ha pedido. A ver, me explico. Por ejemplo, alguien te pide una carta de recomendación o alguien te pide que le des ideas de planes para hacer en Madrid porque se viene el fin de semana, ¿vale? Bueno, pues tú le pides, por ejemplo, al de la carta de recomendación le dices, vale, escríbeme la carta, luego yo la reviso, la firmo y si me parece bien o cambio lo que tenga que cambiar. Bueno, pues las 3/4 veces, o sea, partes, el 75% de las veces no te van a mandar esa carta de recomendación. Por lo tanto, la tarea desaparece. Yo he probado esta técnica con mis hijos y funciona bastante bien. Te vienen a pedir algo y les dices, vale, pero antes vas a... Sí, o tienes que hacer algo. Por ejemplo, Sí. lo de si me pides recomendaciones de planes de Madrid, que yo voy a tener que pensar, ¿vale? Vale, pues dime qué presupuesto tenéis, sobre qué fechas vendríais y tal. Cri, cri, cri. Y ¿vale? se queda en eso. Entonces, bueno, eso está anecdótico, pero son truquitis que he desarrollado con la experiencia, ¿no? Te quita ocupación y te permiten dedicarte a lo que es productivo al final. Bueno, y esto de qué hago con mi tiempo, ¿no? En qué pierdo mi tiempo y qué es lo que estoy haciendo todo el día y que esto... Hay una sensación generalizada últimamente de como de mucha impaciencia, ¿no? Todo el mundo quiere las cosas para allá. El del mail que te ha mandado quiere la respuesta para allá. La gente, yo lo veo en la clínica también, quiere los resultados milagrosos, todo para antes de ayer. La gente no tiene paciencia. De hecho, se estima, por ejemplo, que si Amazon tardara un segundo más en cargar su página, perdería 1.600 millones de dólares al año. O sea, fíjate. Por la impaciencia, Por ¿no? la impaciencia. Que O sea, la gente no esperaría un segundo más para claro, comprar. entonces la gente es muy impaciente, además hay esa sensación de inmediatez. Nosotros, los de nuestra generación y un poquito más mayores, todavía tenemos un poquito más de paciencia, yo creo porque hemos vivido paciencia.
Los niños de ahora no tienen paciencia. O sea, todo es inmediato. Quiero una cosa, pido en Amazon, mañana me llega. Quiero ver algo en la tele, pongo la plataforma y la tengo en el minuto. No tengo que esperar ni los anuncios, ni que llegue la hora de la serie, ni nada. Hacen todo. Entonces, bueno, pues de hecho, por ejemplo, en el libro este de 4.000 semanas, nombran un experimento de una universidad que la profesora les pide a sus alumnos el primer día que vayan a ver una obra de arte y la evalúen durante 3 horas seguidas. Es decir, eligen un cuadro y no lo pueden cambiar. Las normas son: no puedes cambiar el tema que has elegido. Si es un cuadro, es ese cuadro. Si es una escultura, es esa escultura. No puedes tener el móvil. No te puedes levantar a tomar café. No te puedes dar una vuelta. No puedes hablar con nadie. Lo más que puedes hacer es ir al baño. 3 horas estudiando la obra de arte. Y entonces el escritor va y lo prueba y dice que a los 17 minutos estaba absolutamente desesperado, que se quiere suicidar. Pero luego se da cuenta que la paciencia y el estar mirándolo y el concentrarse en lo que está haciendo, al final disfruta muchísimo de la obra y hasta empieza como a sentir la humedad del cuadro y se empieza como a meter en la historia y dice, es un ejercicio pues que cuesta mucho hacerlo porque estás siempre distraído, siempre con un montón de distracciones. Claro. Entonces, al final es que tiene mucho que ver con precisamente la ocupación y la productividad, ¿no? Exacto. Estamos constantemente queriendo ser productivos, pero constantemente distraídos y ocupados con otras cosas. Bueno, te iba a leer un párrafo que viene a colación de lo que dices. Es: incluso los relativamente privilegiados de entre nosotros rara vez llegamos a hacer las cosas que de verdad importan. Intuimos que podríamos emplear nuestro tiempo de muchas maneras válidas y satisfactorias, incluso aunque no sepamos decir exactamente cuáles son, y aún así dedicamos nuestros días a otros asuntos. Esto viene a lo de estar ocupado o ser productivo. Mira, me gusta que hable de privilegiados, los privilegiados, porque obviamente cuando tienes muy pocos medios tienes menos libertad para elegir qué hacer con tu tiempo. Pero me gusta que diga que incluso si eres privilegiado, y realmente aquí toda la gente que escucha el podcast tiene tiempo para escuchar un podcast y es privilegiada. Siempre somos más privilegiados que el de al lado, ¿no? Entonces, si eres un privilegiado, no haces uso de esta libertad de elección. Y mucha gente siempre dice, no, yo es que, claro, tengo responsabilidades, tengo A, tengo B, tengo C. Pero si miras realmente, y lo vamos a ver después, en qué gastas el tiempo, tienes la libertad de elegir en qué lo quieres gastar. Pero tú estás eligiendo gastártelo en lo que te lo estás gastando. Es un poco... Al final también la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Porque como estás tan ocupado, no tienes tiempo para pararte a pensar de qué debería hacer mejor con mi tiempo y no puedes parar, ¿no? No tienes tiempo. Me sorprendía mucho mi hermana que me decía, mi hermana tiene 2 hijos pequeños y que me decía, es que no tengo tiempo de hablar con mi marido. Y yo decía, pues llevas 3 meses del tema y me decía, es que no he tenido tiempo en 3 meses de hablar con mi marido. Y decía, ¿cómo puede ser? Es imposible, no sé qué. Claro, porque es una rueda continua y entonces no puedes parar, ¿no? Pero al final, bueno, saber que tienes la libertad de elegir en qué pasas tu tiempo y tú decides pasarlo en esto es importante. Yo las mejores ideas, las más creativas, siempre las tengo cuando me aburro. Cuando estoy en un momento así un poco... así como, que estoy un poco aburrida, pues yo qué sé, con el trabajo, con lo que sea. Y bueno, ya se sabe, para tener creatividad tienes que estar un poco... Tienes que tener la mente libre. Los niños dicen... Es bueno para su educación que se aburran, porque es la manera de es la manera de crear, la manera de hacer. Si están siempre con una actividad tras otra, no tienen ese momento. No, porque les diriges al final. Claro, entonces necesitas, si estás siempre ocupado y siempre distraído, no encuentras momentos para realmente pensar qué es lo que quieres hacer. Claro. Es uno de los temas. En fin, estamos tan filosóficos que voy a seguir. Te voy a leer otro extracto. Que explica por qué nuestra gestión del tiempo nos da ansiedad hoy en día y por qué siempre estamos además pensando en el futuro. Vale. Esto es una cosa que a mí me pasa mucho. Dice, te arranca del presente y te lleva a un tipo de vida en la que no haces más que pensar en el futuro, en si las cosas saldrán bien, en experimentarlo todo en función de un posible beneficio posterior al que aspiramos. Lo que hace que no consigues nunca la paz mental ni experimentas el tiempo profundo, que lo llama él. En realidad lo que quiere decir es que hay que vivir la realidad y no algo abstracto o una fantasía imaginaria de qué va a venir después. Yo me siento bastante reflejada en esto porque suelo
pensar qué va a venir después, muy a menudo. Esto es típico de los planificadores compulsivos. Yo no sé si me considero una planificadora compulsiva, pero bueno, sí soy planificadora. Y lo que estoy es siempre preocupada. En eso sí me veo reflejada. Siempre estás adelantándote a los acontecimientos, ¿no? Voy a hacer esto porque luego va a pasar esto. O estoy mirando el reloj porque luego me tengo que ir a no sé dónde. Y intentas controlar el futuro y eso hace que estés siempre ausente del presente, ¿no? Como cuando grabas... Yo no soy muy de grabar las cosas porque en eso sí entiendo que no disfrutas nada, pero todo el mundo grabando ahí las actuaciones, los conciertos, tal, pues si no lo estás viendo, para luego verlo, pero si luego no lo ves, te lo estás perdiendo. Entonces te estás perdiendo el presente pensando siempre en el futuro. Aparte de que ya sabéis todos que esto se dice mucho, que los problemas son imaginarios. Es decir, estar pensando en qué es los problemas que te van a surgir en el futuro son generalmente de tu imaginación. Estamos siempre preocupados de qué va a pasar después, en vez de estar preocupados de qué es lo que yo tengo que hacer ahora y qué es lo que estoy haciendo. Y si es algo divertido, pues disfrutar del momento, sobre todo. Claro, aquí has hablado de la conciencia del tiempo que pasa, ¿no? Del tic-tac. Esto es Cronos devorando a sus hijos. Me hace pensar en el cuadro de Goya, Saturno devorando a sus hijos, que Saturno es el dios romano equivalente a Cronos, que era un titán. Y me ha hecho gracia porque estaba mirando, a mí me encanta la mitología griega, bueno, a ti también, nos chifla, sí. Y estábamos mirando un poco la historia de Cronos y realmente en la mitología griega tienes 3 dioses que representan el tiempo y cada uno de diferente manera, ¿no? Cronos es el titán, el hijo del cielo y de la tierra, de Urano y Gea, que como toda la mitología griega pues es un cabrito, se casa con su hermana y incesto, le corta los genitales a su padre, bueno, en fin, en total, ¿vale? Truculento, sí. Y entonces él le hacen una profecía donde le dicen que sus hijos le derrocarán. Entonces, cada vez que Rea, su mujer, tiene un hijo, se lo come. Porque why not? Entonces Rea está un poco cansada de que sus hijos sean comidos y a su último hijo, que es Zeus, decide dar a luz en Creta. Y para esconder los ruidos del bebé, pues hay cabras que hacen ruido, etc. Y entonces Cronos no se da cuenta. Rea le da una piedra con pañales y él se lo come pensando que es Zeus y ya está. Y claro, Zeus vuelve después y le da una pócima a Cronos que hace que vomite a todos sus hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso es el paso del tiempo, ¿no? Cómo se come a los hombres, esa idea de que el tiempo pasa, ¿no? El tiempo medible, el tiempo que devora al hombre para poder mantenerse. Uh-huh. Entonces, cuando actuamos bajo los auspicios de Cronos, las acciones pasadas se vuelven obsoletas al alcanzar el objetivo. Cronos nos exige siempre que nos pongamos un nuevo objetivo, ¿no? Siempre es como, what's next? ¿Qué es lo que viene, no? Y mientras tanto, pues Cronos mide cómo nos acercamos a la muerte, afanándonos en tener éxito y controlar los acontecimientos, todo lo que comentabas. Hay otros tiempos, hay otros dioses. Ahí está Aion, que es el tiempo más del vivir, ¿no? La vocación. Cronos es del nacimiento a la muerte, ¿no? Aion es más vivir, la vocación. Y luego está el dios Kairos, que es un dios menor, pequeñito, muy guapo, muy guapo, muy guapo, y tiene un mechón de pelo larguísimo delante, es decir, que lo puedes atrapar justo cuando pasa, pero por detrás es calvo, es decir, que una vez que ha pasado ya no lo puedes atrapar. Y Kairos es el dios del instante, de ese momento donde el tiempo se para precisamente, de ese momento fuera de Cronos. Y creo que al final un poco la idea es cómo vivir la vida menos bajo los auspicios de Cronos y más bajo los auspicios tanto de Kairos, esos momentitos, como de Aion, ¿no? De ese vivir, ¿no? Sí. En general. Hablando de Grecia, de los griegos y del griego, hay una palabra que ha surgido con esto de la gestión del tiempo, que es el telos. La palabra telos, que significa fin, objetivo o propósito. Y hablo de esto porque hay un libro del profesor de filosofía Kieran Setilla que se llama En la mitad de la vida, que va de la crisis de la mediana edad, donde habla de las actividades télicas y de las actividades atélicas. Las télicas son las que el valor está en el fin, en el propósito, y las atélicas, pues todo lo contrario, ¿vale? Este libro lo podéis ver
muchos de los libros que nos leemos o que vemos y que ojeamos, esto hago un inciso, los miramos en la plataforma o en la aplicación de Goodreads, que os la recomendamos porque si estáis pensando en comprar un libro o queréis ver varios, por ejemplo, de la crisis de la mediana edad, la gente hace reviews, comentarios, hablando de su propia experiencia y es muy interesante. Y aparte de ver las valoraciones, ves un poco lo que la gente comenta del libro, de lo que le ha gustado, de sus experiencias. Es una buena recomendación, Goodreads, ¿vale? Volviendo, entonces, profesor de filosofía que habla de las actividades télicas y atélicas, tiene una crisis existencial y por eso escribe este libro justo cuando va a cumplir 40 años. Y dice que empieza a sentir una insidiosa sensación de vacío que más adelante entendería que es el resultado de una vida dedicada a completar proyectos, repleta de actividades no atélicas, sino télicas, orientadas a un fin y a lograr un resultado. Y lo que dice es que al final la crisis de la mediana edad no deja de ser la conciencia de la mortalidad, que hablamos muchísimo en el primer episodio, ¿no?, de la crisis de la mediana edad. Y dice, es imposible ignorar el absurdo de vivir solo para el futuro. ¿De qué sirve posponer constantemente cualquier posible realización personal hasta un momento situado en el futuro, por ejemplo, podría ser la jubilación, cuando pronto no habrá ningún futuro ante ti? En realidad, aquí habla de dos cosas. Una, ¿por qué la concepción de que hay una finitud en el tiempo? Parecido a lo que decíamos en la introducción de si te quedan 10 años, ¿no? Es, jolín, ¿qué voy a hacer en este tiempo? ¿Qué importante es? Y la sensación de que él tiene una crisis de la mediana edad porque piensa que durante todo este tiempo su único afán ha sido conseguir cosas, realizar proyectos, realizarse, en este caso profesionalmente. Y a lo mejor ha dejado de lado cosas que para él son muy importantes también. Y se siente vacío porque no ha hecho esas actividades, esas cosas atélicas, que son importantes por la actividad en sí y no tanto por lo que va a conseguir de ellas, ¿no?, por el fin y el propósito. Y bueno, pues me ha gustado porque tiene mucho que ver con esto de lo que estamos hablando, ¿no?, del tiempo, ¿no? ¿Qué haces con este tiempo? Claro, al final parecemos aquí un combate de citas y de libros. Sí. Es que hoy hemos leído mucho, porque claro, como sacamos los episodios cada 2 meses ahora... No, hombre. No, pero nos da tiempo a leer. Ayer me estaba leyendo, voy por la mitad, la novela de Amor Towles que se llama Un caballero en Moscú, que es la historia de un aristócrata durante la Revolución Rusa que justo ha vuelto en ese momento a Rusia, no se le ha ocurrido nada mejor que volver ahí, y los bolcheviques lo arrestan y le obligan a mantenerse en arresto domiciliario en el hotel de lujo donde vive durante décadas, ¿vale? Y hay una frase que justo he sacado una foto porque digo, mira, es exactamente lo que estás diciendo, que traducción macarrónica made in Cloeva, ¿vale? Sencillamente, el padre del conde creía que los hombres tenían que prestarle mucha atención a la vida sin prestarle demasiada atención a la hora. Y me ha gustado, ¿no?, esta idea del tiempo. Y lo hablábamos el otro día de sí, ya, pero no es posible, porque si tienes muchas actividades con hora, ¿no? No es posible. Claro, sí, a mí me cuesta, porque cuando tienes que estar en un sitio a una hora, pues es imposible, no. Vamos, para mí es muy difícil lo del reloj. Si te quieres cuadrar actividades en un día, todo tiene un timing, aunque no lo quieras. La cuestión... Y de hecho me estabas hablando de que qué divertido la noche, ¿no? Que a ti te encanta ese momento de tranquilidad. Sí. Y que Chema tiene una Chema, alarma. mi marido tiene un reloj, una alarma, que a las 11 hace tin, 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 y entonces es hora de irse a dormir. Y yo digo, pero qué bajón, que ya me tengo que ir. O sea, es como que el otro día discutíamos, precisamente hablando de esto, que no nos acordábamos por qué discutíamos por esto, porque él decía, pero sí, es buenísimo, a mí me da una sensación súper positiva, porque es como, venga, empieza el momento de ir relajándose poco a poco, venga, ahora ya entra en modo que te tienes que ir a dormir. Y a mí me genera ansiedad, porque digo, qué angustia, me tengo que ir a dormir y ya viene el día de mañana. Y este momento de relax de por la noche, que me encanta pues verme una serie, o pues ahora que estamos leyendo libros, tal... Y me da mucha rabia que ese momento se acabe. Intento alargarlo lo máximo posible. Creo que también es porque de repente vuelve Cronos, ¿no? Que es la hora. Total. Vuelve Cronos. Y entonces es como... ¿no? Estás ahí en Kairos y vuelve Cronos. Sí, sí. Entonces, bueno. Ok, vale. Entonces estamos dándonos cuenta que la crisis... Recordad, chiquitos, que si tenéis entre 28 y 55 años sois medianers, ¿vale? Y que, bueno, la crisis de la mediana edad tiene mucho que ver también con la manera que tenemos de vivir nuestro día a día y de gestionar nuestro tiempo.
si no te gusta tu presente, tu día a día, cómo gestionas tu tiempo, en qué gastas tu tiempo, pues crisis. Crisis, ansiedad y al final el presente está conformado del día a día, ¿no? De cómo vivimos las horas del día. Sí. Entonces, cuando el día a día eso no me da la vida, que la expresión misma lo dice, la vida no te da, te quita o te estanca, pues Sí. llegas a Bueno, un es que poco la vida, crisis, ¿no? ya sabemos que es un tiempo limitado, que además no sabemos cuánto es, donde tienes que hacer lo que puedas con, bueno, las circunstancias que tienes también. Y quizá no es tan importante lo que consigas, ese éxito, por ejemplo, que también hablábamos en este episodio de Quiero ser popular, que es persiguiendo el estatus sí. y que hablamos del éxito también. Episodio 5. Sí. Este éxito en realidad a nadie le importa. Es que no le importa a nadie. Sí, es lo que... Sí. Entonces, pues es que merece, o sea, hasta dónde merece la pena, ¿no? No es tanto que hagas muchas cosas y que consigas mucho, sino es conseguir que en ese tiempo que tienes hagas cosas que realmente merezcan la pena y que a ti te llenen. Obviamente tenemos que ir a trabajar. Eso aquí no decimos lo contrario. Todo el mundo tiene que ir a trabajar y tenemos obligaciones con las que tenemos que cumplir. Pero no todo el tiempo tenemos que hacer eso. Y ese otro tiempo, ¿a qué lo vamos a dedicar? Sí, de hecho en el próximo episodio veremos que el trabajo, veremos que hay maneras de hacerlo. Estudiando cómo la gente lo hace de verdad, trabaja de verdad, hay maneras de darse cuenta y decir, anda, pues no es lo que yo creía, no tengo que dedicarle el tiempo al trabajo de la manera en la que yo pensaba. Pero lo veremos en el próximo episodio. Así que os tenéis que escuchar este entero para poder entender el siguiente. Bueno, ok. Esto muy mal, todo muy mal. No. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues lo que podemos y debemos hacer es elegir. Elegir qué hacemos con nuestro tiempo. Claro, como escuchar este podcast. Es una elección fantástica. Y una vez que has elegido, pues te tienes que comprometer con la elección y además ser paciente, ¿qué te parece? ¿Por qué tienes que elegir? Pues porque no te queda más remedio, porque en esta vida pues hay que tomar decisiones y una vez decides hacer algo, estás eligiendo. Porque si no lo haces, la vida te pasa por encima y te dejas llevar y las elecciones se toman por sí solas. Se dice que la mejor herramienta para gestionar bien el tiempo es aquella que te ayuda a elegir bien lo que vas a hacer y lo que no. Y ahí es donde las prioridades de las que tanto me gusta hablar te ayudan a saber qué cosas debes dejar de lado porque inevitablemente pues no llegamos a todo. Y quizá aquí, aunque suene un poquito negativo, a lo mejor tienes que elegir en qué vas a fracasar, qué es lo que no vas a hacer, qué es lo que no vas a conseguir o en lo que no vas a buscar tener un gran éxito. Habrá ocasiones en las que no puedas elegir, porque la vida ya de por sí te va a llegar fracasos que no esperabas. Pues no te va a quedar más remedio que aceptarlos y a lo mejor modificar esas prioridades. Pero esta elección, que la vas a tener que hacer muchas veces, parece una obligación, pero también es muy liberador. Porque qué bueno es poder elegir, ¿no? Esa libertad de elegir. Y además, te voy a decir otra cosa, es que tampoco tiene tantas repercusiones como creemos. Si piensas, muchas de las cosas más importantes que ocurren en tu vida son meras coincidencias. Si piensas lugar, momento, es ahí donde han ocurrido grandes cosas, donde has conocido a tu pareja, donde has conocido a tu socio, donde has elegido, cuándo decidiste hacer ese gran proyecto. Pasa de forma... Son coincidencias y las elecciones que haces, pues a lo mejor no siempre son tan importantes. No creo que haya que agobiarse tanto. De hecho, estar sistemáticamente cuestionando las decisiones que tomas, yo creo que te genera muchísima insatisfacción y entonces estás como mota. Y si sí, y si no, todo el día. Y si sí. Y entonces lo que ocurre es, como dice Mota también, que lo que ocurre es mañana. Bueno, yo no sé si os escucháis a Mota, os vamos a ver unos vídeos, porque el y si sí y el mañana es maravilloso. Lo pondremos en nuestro Instagram, que es @undiaeresjoven.podcast. Vale, hay que elegir. Bueno, aquí hemos dicho hay que elegir, pero no elijas porque da igual. Entonces no estamos ayudando mucho a la gente. No, pero al final lo que queremos decir es hay que elegir. Sí, no te queda más remedio. Porque no tienes tiempo para hacer todo. Y porque la vida, si no, va a tomar las elecciones por ti. Entonces, elige.
Claro, a mí me gustaría hacer un pequeño inciso sobre la procrastinación, porque claro, eliges, pero luego no consigues, digamos, eliges, yo quiero hacer esto con mi tiempo, ay, pero no consigo hacer esto, que le pasa a mucha gente, es, Sí. no, yo querría hacer esto con mi tiempo y lo procrastinas y lo pospones y no llegas a hacerlo. Y tiene mucho que ver con el perfeccionismo. Lo comentábamos el otro día, ¿no? Que existe, que es autodestructiva al final porque nos impide avanzar lo que nos importa porque pensamos que o no tenemos talento, que no va a salir como esperabas, entonces ¿para qué? O un poco como este podcast, ¿no? Que al final los episodios salen de Pascuas a Ramos, ¿no? Porque decimos, no está perfecto. Bueno, esa es Chloe, ¿eh? Sí. No, esto no puede ser. Mira, estoy pensando que mejor sí, entonces no acabamos nunca, pero bueno, hacemos lo que podemos. Hay un momento en el que ya decimos, venga, vamos a grabar. Sí, que sea lo que sea. Venga, cierra. Entonces, elegimos y luego pues hay que comprometerse con esta elección. Sí, hay que comprometerse. Tienes que elegir una pareja, ¿eh? Y te tienes que quedar con ella luego. Tienes que Es comprometerte. que Ana está obsesionada con ese tema y entonces ella quería decir, te tienes que conformar, en la vida la gente no se conforma, te tienes que conformar y yo, pero es que suena horrible decir Que te no. tienes que conformar. Te tienes que comprometer porque si no las cosas no funcionan. Es decir, haces una elección y te comprometes porque si no, ¿para qué? O sea, por ejemplo, Kafka. Kafka es el peor novio de la historia porque no se comprometía. Era tan sumamente neurótico que solo podía pensar en trabajar y en lo importante que era trabajar y entonces la pareja y entonces resulta que se cartea durante 5 años con una chica que se llama Felice Bauer y se comprometen incluso en 2 ocasiones y el tío se echa atrás todo el tiempo. Eso sí, le manda cartas 2, 3 diarias. Bueno, de hecho es que hasta hay un libro de Elias Canetti que se llama El otro proceso, las cartas de Kafka a Félix. O sea, hay hasta un libro de las cartas de... O sea, que es un pesado. O sea, no puedes estar 5 años mandándole cartas a alguien, comprometerte en 2 ocasiones, echarte atrás. Joder, qué pesado, Eso es ¿sabes? narcisismo al final, Claro. la Bueno, pobre la Feliz. chica al final se casa con un banquero Bien y por ella. se va a vivir a Estados Unidos. Muy bien. Pero claro, de aquí sale lo del kafkiano, ¿no? Porque es que es la absurdez. O sea, en fin. Kafka era kafkiano. Claro, sí, sí. Bueno, y hay un experimento que me gusta mucho sobre lo bueno que es elegir y tener que comprometerte con la elección que has hecho, que es pues que ponen 2 grupos, al primero y les dan a elegir unas láminas. Entonces, a un grupo le dicen que elija una lámina y que se la va a quedar, y al otro grupo le dan la opción de cambiar la lámina durante un mes. Es decir, si durante un mes pueden elegir cambiar la lámina una por otra. Vale. Pueden cambiar su elección. Ok. Y luego ven que la satisfacción es mayor de aquellos que eligieron y no pudieron cambiar las láminas. Es decir, el hecho de no poder cambiar tu elección te hace que sea más satisfactoria. Y yo creo en eso muchas veces también, que es horrible estar eligiendo y constantemente arrepintiéndote de las elecciones que Sí. haces y pensando que hay otra posibilidad. Sí. Eso es lo de la pareja. Eliges una pareja y no puedes estar constantemente pensando, ¿y si hubiera elegido al otro? ¿Y si sí? ¿Y si sí? ¿Y si no? No, porque entonces es que es imposible, no funciona. Entonces, ¿qué más? ¿Te toca? Vale, ok. Hay que elegir y hay que comprometerse con lo que eliges muerte. porque vas a estar más satisfecho. Sí. Hasta aquí, todo bien. Muy bien. ¿Cómo eliges? ¿Cómo eliges en qué gastar tu tiempo? Tienes que elegir, aquí viene nuestra palabra favorita, los valores. ¡Yay! Bien, ya tenían que salir porque si no, no estamos contentas si no salen los valores en los episodios. Pues los valores y las prioridades, que son mis favoritos. Y entonces no sé para qué hacemos este episodio. Hubiéramos empezado, chicos, tenéis que elegir vuestro tiempo conforme los valores y las prioridades. Que tenéis, claro. Al Exacto. final hablábamos en el final del episodio anterior, del episodio 12, hablábamos de que tu identidad y tu personalidad no importa mucho, lo que importa al final es actuar conforme a tus valores, ¿no? Entonces descubrir cuáles son tus valores. Por ejemplo, hay gente que nos ha escrito en Instagram, pues mis valores son la belleza, aprender y había otra cosa más, bueno, no recuerdo. Entonces, si tus valores son esto, la manera en la que pasas el tiempo tiene que reflejar estos valores.
Entonces, si es la belleza, pues a lo mejor es pasar tiempo mejorando tu entorno, tu casa, la decoración, o pasar tiempo en el gimnasio, o pasar tiempo, depende de lo que sea la belleza donde, pero si es un valor, normalmente debería ser en todos los aspectos de tu vida. Tu oficina, mejorarla para que sea más bonito. Si tu valor es el aprendizaje, en tu día a día tiene que haber aprendizaje y tienes que poder pasar el tiempo así, ¿no? En mi caso, por ejemplo, uno de mis valores fuertes es la creatividad y yo tengo que pasar tiempo creando, porque si no creo, y es el día a día, entonces cuando revisas un poco cómo gestionas, cómo pasa tu semana, ¿no? Tu día, refleja esos valores. Me parece interesante. Sí, totalmente. Es un ejercicio muy interesante, ¿eh? De este tiempo, tanto en el trabajo o el ocio, o en qué dedicas tu tiempo, si se corresponde con lo que para ti es importante. Hay estudios que miran, de hecho hay una encuesta que se llama la encuesta de, no se llama gestión del tiempo, sino dedicación del tiempo, algo así, es algo que se hace a nivel internacional y se hace a nivel europeo con estándares europeos, y la última pues es de hace unos años, creo unos 10 años, ¿no? En España. Y entonces preguntaron a 20.000 personas que hicieran un seguimiento de su día a día, como de media hora en media hora. No que dijeran en qué gastan el tiempo, sino que hiciesen el seguimiento normal del día a día. Y es interesante, ¿no? Pues porque ves, pues los españoles, por ejemplo, de media duermen 7 horas con 24 minutos. O se dedican a sus, ¿cómo lo llaman? Cuidados personales, que incluye dormir 11 horas y pico, incluye dormir y comer. Le dedican al trabajo también 7 horas y media. Y entonces, cuando ves estos estudios, ves a veces que hay gente que le dedica a las tareas del hogar 2 horas a la semana y gente que le dedica 25 horas a la semana. Y per se no es un problema. No es ni malo ni bueno. No es un problema dedicarle 25 horas a la semana. Si a ti te gusta, más allá de que si a ti te gusta, es si corresponde a un valor. Si para ti es importante. Por ejemplo, si para ti un valor es la familia o el hogar o crear hogar, pues quizás dedicarle 25 horas a las tareas... Sí, porque a lo mejor que tu casa esté bien te da muchísima satisfacción, y que tu casa esté mal o desordenada, no sé qué, te genera muchísima insatisfacción, y de hecho no sabes por qué, pero estás incómodo, estás desagradado, y entonces no pasa nada por dedicarle ese tiempo. Yo voy a proponer un ejercicio, y ahora vamos a terminar con otra parte interesante que nos va a enlazar con el siguiente episodio, y es que Chloe y yo lo hemos hecho, este ejercicio de ¿qué hacemos en una semana? Como lo que hablabas de la encuesta es, organízate en una semana en tramos de media hora, ¿qué es lo que haces? Intenta ser lo más específico posible, es decir, si estás trabajando, no pongas estoy trabajando 5 horas seguidas, no, cada media hora, porque probablemente has mirado el móvil, probablemente has organizado tu viaje de vacaciones, sí, probablemente estás hablando o quedando con tus amigas, o estás organizándole el cumpleaños a no sé quién, o estás mirando el piso de alquiler, y estás haciendo muchas cosas que no son trabajar, y no pasa nada. Pero ¿en qué? O te levantas a comer, o tomar un café, o a fumarte un cigarrillo. Apunta cada media hora qué es lo que estás haciendo. Esto lo tenéis que hacer antes de escuchar el siguiente episodio, ¿vale? Ahí os dejo los deberes. Esto es un ejercicio que propuso Laura Vanderkam, que es una especialista de gestión del tiempo americana, porque su teoría es que al final toda esta ansiedad y la manera que tenemos de enfocar el tiempo y de querer tener una vida equilibrada la planteamos mal, porque caemos en la trampa de las 24 horas. Pensamos en el equilibrio como que tiene que ser un equilibrio del día a día. Todos los días tengo que poder tener tiempo para ocuparme de mis hijos, trabajar siendo productivo, ir al gimnasio, tener ocio, ver amigos, etc. Y eso es imposible, porque hay 24 horas al día y tienes que dormir y tienes que comer y tienes que hacer todas las cosas. Sin embargo, si tú cambias tu perspectiva del tiempo y en vez de pensar en tramos de un día, piensas en tramos de 168 horas, porque una semana tiene 168 horas, te va a cambiar la perspectiva y vas a tener una vida más satisfactoria. Sí, lo que va a hacer es que te va a aliviar. Te genera ese alivio de, Dios mío, hoy no, Entonces, por ejemplo, si tú piensas que en semanas de 168 horas, te das cuenta de que la mitad de la semana, todo el mundo dice, ¿cuál es la mitad de la semana? El miércoles a las 9. No, la mitad de la semana es el jueves a las 12 del mediodía. Esa es la mitad de la semana. Y cuando de repente te das cuenta de eso, dices, ¿por qué
¿Por qué tienes la sensación de estar trabajando siempre si realmente de trabajar duro, trabajas hasta el jueves y luego el viernes ya estás haciendo otra cosa, viernes, sábado y domingo no? Es simplemente pensar en mi semana tiene 168 horas, ¿cómo voy a organizar esta semana mis actividades según mis prioridades, ya sea el trabajo, ya sea el ocio, ya sea la familia, para que encaje conmigo, ¿no? Entonces, en vez de intentar cuadrar todo y encontrar el equilibrio en un día de 24 horas, lo haces en bloques de 168 horas. Parece una tontería, pero de repente piensas así y a mí, os decía al principio que os iba a decir el secreto de por qué voy al gimnasio ahora. Para empezar es que dices... media hora, sesiones de media hora, 30 minutos en una semana de 168 horas, puedo encontrar el tiempo para meterlo. Claro. Digamos que es una hora, entre que voy, me cambio, tal, me ducho. O incluso 1 hora y media. Una hora, ¿vale? Una hora puedo encontrar. Incluso 3 veces una hora respecto a 168 horas puedo encontrar. Entonces, eso me ayuda a permitir encontrar dónde meterlo. Pero luego también, mientras esté en el gimnasio, que, a ver, sabéis que Ana y yo no nos encanta el gimnasio. No, yo lo detesto. Pero yo no lo detesto. Y una vez que estoy ahí, Sí, a mí no me gusta. ni tan mal. Pilates máquina, lo otro no. Pero una vez que estás ahí, dices, va, venga, 30 minutos de, yo qué sé, de esta máquina para subir escalones. Sí. Y dices, si es que 30 minutos en 168 horas no es nada. No es nada. Sí, yo creo que... se te pasa mucho más rápido. Entonces, a mí me ha sorprendido, esto lo llevamos haciendo unos meses ya, a mí me ha sorprendido cómo simplemente cambiado tu perspectiva del tiempo, como que encuentras más tiempo y te pesan menos las cosas. Sí, bueno, a veces el tema del gimnasio, como otras cosas, uno es encontrar el tiempo y el momento y organizarlo. Eso es evidente. Y lo otro es tener la fuerza de voluntad para hacerlo y no dejarlo para mañana. Claro. Pero bueno, hablaremos. El episodio de Ana es Mota. Sí. El spiritual master, el profesor espiritual de Ana es Mota. Sí. Bueno, tenemos aquí un melón muy interesante de cómo organizar ese tiempo desde un punto de vista más práctico, ¿no? Y eso es lo que veremos en el siguiente episodio. Entonces, para resumir, atrapemos las ideas de este episodio. Hemos hablado de cómo percibimos el tiempo, nos da ansiedad, realmente porque somos impacientes y confundimos estar ocupado con ser productivo. Entonces, al final, nos llenamos de cosas vacías y miramos siempre al futuro sin dejarnos el tiempo para hacer las cosas que merecen la pena y disfrutando del pequeño proceso cotidiano, ¿no? Esa era una primera idea. Sí. Entonces, la segunda idea era cambiemos la perspectiva. Tenemos que decidir qué hacer con nuestro tiempo, elegir y comprometernos. ¿Cómo elegimos? Volvemos a los valores, piensa en cuáles son tus valores, por eso es importante determinar cuáles son tus valores y esos valores pueden evolucionar en el tiempo, pero tu día a día tiene que ser un reflejo de esos valores y piensa en ciclos de semanas y no de días, porque el equilibrio diario no es muy posible, pero el equilibrio semanal sí. A mí me gustaría que termináramos. Os voy a dejar 4 preguntitas aquí que podéis pensaros también, que se plantean en el libro Las 4.000 semanas. Las he reformulado un poquito, no son exactamente así. Y uno sería, si sufres por no ser tan productivo como te gustaría, o sea, realmente eso te genera ansiedad, ¿por qué? ¿Y qué es lo que puedes cambiar de eso, no? ¿Por qué no estás siendo productivo? Y probablemente vas a ver que estás ocupado. Sí, que no estás produciendo, sino estás ocupado / distraído, también. O a lo mejor porque no te gusta lo que estás haciendo. Esa puede ser otra cosa. 2, has decidido ya en qué vas a fallar, qué es lo que vas a dejar aparte, en qué estás dispuesto, qué vas a renunciar, en qué no vas a tener el super éxito y no pasa nada. No significa que lo dejes, que no lo vayas a hacer, sino que no vas a dedicarle todo el tiempo que requiere para tener un gran éxito en esa faceta. 3, ¿qué parte de tu vida está bloqueada? ¿En qué parte no estás avanzando? O bien porque estás esperando a que llegue algo mejor, es decir, porque no te estás comprometiendo con algo, estás esperando a que llegue algo, o porque estás esperando el momento ideal, estás esperando que las circunstancias sean las perfectas para seguir avanzando. ¿Qué es lo que no te deja avanzar? Y ahí hay un problema de por qué no te estás comprometiendo con algo. ¿Porque no merece la pena o porque estás esperando que llegue algo mejor? Y entonces dejas y no decides. ¿Por qué pospones la decisión? Porque estamos hablando de procrastinar antes. Es que a veces es la procrastinación de la elección, que es bastante complicado. Y luego, en último lugar, ¿en qué serían diferentes tus días si no te preocupara tanto tener éxito en lo que haces? En el libro hablan un montón, que ya hemos hablado en el de principiantes, de los hobbies y de los beneficios que tienen los hobbies, como las actividades, que ya hablaremos de ello,
que no son télicas, sino atélicas, como decía yo antes, y que la diversión que tienen no es el propósito y el fin de conseguir algo, una meta, un éxito, sino es por el mero hecho de hacerlo. Entonces, si cuadra con esos valores, esas cosas que te gustan, hazlas. ¿Qué más da si no vas a ganar dinero con ellas o si no son súper productivas o no encajan en ese estándar del éxito que tienes? A lo mejor te llenan mucho más. Total, al cosmos le va a dar igual lo que hagas. Y este episodio se titula Al cosmos le da igual lo que hagas. ¿Qué importa es un pimiento? ¿Qué más da? Terminamos hoy. Muchas gracias, Medianers, por escucharnos. Recordad, por favor, ponednos estrellitas, seguidnos. Si nos escucháis en Spotify, nos seguís en Spotify. Si nos escucháis en Apple Podcast, seguidnos, porque esto hace que... Sí, os salten las alarmas también. Hace que el algoritmo le mole y se lo enseñe a otras personas y que nos descubran otras personas. Recomendadnos y nos podéis escribir a undiaeresjoven.podcast@gmail.com o a través de Instagram undiaeresjoven.podcast. Nos vemos en el siguiente episodio. Pum, 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 pum.